¿Quieres mejorar en el gimnasio? Quédate porque en este video te voy a mostrar las 5 cosas más importantes para que tú sigas progresando en el gimnasio y no dejes de ver resultados. Bienvenido a este podcast de Recupera tu Salud con Memo Mendoza. En este episodio te voy a contar las 5 cosas más importantes que tienes que tener en cuenta para no dejar de progresar en el gimnasio y poder obtener los resultados que siempre has buscado. Normalmente, las personas cuando empiezan esta transformación en el gimnasio, comienzan a ir y no se dan cuenta del trasfondo y de todas las cosas que tienen que tener en cuenta para poder seguir mejorando. Entonces, cuando comienzan las personas en este viaje de transformación en un gimnasio, llegan con un montón de motivación para lograr sus objetivos. Y sí, empiezan ese lunes y le dan con todo y luego empiezan a ver ciertos detalles, por ejemplo, que empiezan a tener dolor muscular después de entrenar, por ejemplo, y dicen esto, ¿qué onda? ¿Por qué pasa esto? Entonces, este video está dirigido a personas principiantes donde les voy a dar 5 claves donde no van a dejar de progresar. La primera clave que quiero platicarte sobre cómo progresar en el gimnasio es la técnica. Y para esto, déjame decirte que la técnica no es algo que vas a aprender en un solo día. Hay ejercicios un poco más complejos que otros, pero aún así tienes que enfocarte en conocer tu cuerpo, en sentir tu cuerpo tal cual cuando estás haciendo el ejercicio, en sentir el músculo que deberías sentir. Y esa es prácticamente la teoría o lo principal que deberías tener en cuenta. Es decir, si te pone el entrenador en turno o lo que viste en internet de tu rutina y te dice este ejercicio es para glúteos, un ejemplo, pues debes de sentir en esa zona, ese grupo muscular, para que realmente sepas que lo estás trabajando. Déjame decirte que cuando recién estás iniciando, no hay tanta conexión neuromuscular y es probable que no sientas ese músculo, que simplemente te duela todo. Yo he tenido algunos entrenos en los cuales les digo, oye, ¿sí estás sintiendo el brazo donde se debe sentir? Y me dicen, oye, me duele todo, ni siquiera sé si me está doliendo exactamente dónde es. Bueno, eso es parte del comienzo, pero poco a poco vas a tener mejor conexión neuromuscular y tú vas a poder sentir específicamente el músculo que debes de trabajar. Es por eso que te digo que nunca pierdas de vista esta clave que te estoy dando. Ahora, hay ejercicios, como te decía, más complejos que otros. Vamos a pensar solamente en 3 tipos de ejercicio, por así llamarlo. Vamos a pensar en los pesos libres, que prácticamente son barras, discos, mancuernas, entre otros, y también vamos a pensar en poleas, vamos a pensar también en máquinas. Mira, si tú eres principiante y estás iniciando en un gimnasio, yo no te recomendaría pesos libres como tal. Hay unas cuestiones más técnicas donde se hablan de perfiles de resistencia, perfiles de fuerza, pero en este momento quiero que sepas que un peso libre es el que más te podría generar un mal movimiento, porque esas cargas normalmente son, digamos, un poco más pesadas y todavía no conoces lo que tú podrías cargar. Entonces, no te recomiendo tanto el peso libre. Sí que son los mejores ejercicios a nivel general, pero si vas comenzando tu primer mes o algo por el estilo, te recomiendo más las máquinas porque son movimientos más guiados y están diseñados justamente para que tú hagas el movimiento sin hacerlo de manera incorrecta. Aquí es importante también que, por ejemplo, en poleas, tampoco son los ejercicios que más recomiendo. Sí que dan una versatilidad a tu entrenamiento y a tu rutina, pero no lo recomiendo tanto porque hay una mayor inestabilidad que en otros ejercicios. Es decir, no tienes tu espalda recargada, no estás sentado, por así decirlo, en una máquina, y eso genera que tu movimiento pueda irse hacia otros lados, que esa es la principal ventaja de una polea, que puedes redirigir la fuerza. Pero como te decía, no te recomiendo que inicies con esos ejercicios como tal, a menos que tengas una guía o un entrenador cercano y que te pueda ir corrigiendo la técnica. Así que sé paciente, ve mejorando poco a poco esa postura y ve mejorando también esa conexión neuromuscular que no debes de perder de vista para que puedas seguir mejorando en cada ejercicio. El punto número 2 es que la progresión debe ser siempre en aumento. ¿A qué me refiero con esto? Le llaman sobrecarga progresiva, por ejemplo, a algunos autores. Esto significa que siempre debes de ir aumentando algo en tu entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú entrenas, el músculo se va adaptando a ese esfuerzo y si no le das un esfuerzo mayor, no va a crecer o no va a tonificarse más, por llamarlo
de alguna manera. Entonces, lo que te recomiendo es que pienses en algo matemático. Piensa en esto matemático. De este lado de la ecuación matemática vas a tener sobrecarga progresiva, igual, y del otro lado de la ecuación vas a tener varios factores que pueden hacer esa sobrecarga progresiva. Entre ellos puede ser la carga, es decir, no es solo cargar más pesado, hay otros. Por ejemplo, también repeticiones que podrían favorecer a tu resistencia como tal. También puede ser la parte de mayor número de series, otra parte de resistencia. Menor tiempo de descanso puede ser otro factor. Y también mayor tiempo bajo tensión, es decir, hacer un poco más lento, trabajar por tiempos. Es decir, hay muchas maneras de que tú puedas hacer una sobrecarga progresiva y no necesariamente el cargar más. El punto número 3, y que es fundamental y uno de los pilares para que tú sigas progresando y mejorando tu masa muscular, es el descanso y tu recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente hay una frecuencia 2, se le conoce en los gimnasios, que es trabajar tus grupos musculares, por ejemplo el bíceps, tríceps, cada grupo muscular 2 veces por semana. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú entrenas quizás una frecuencia 3, 3 veces por semana el mismo músculo, puede ser que no alcances a recuperarte. Pero como este video está enfocado en personas principiantes, es probable que sí puedas recuperarte en ese primer mes. Conforme vayas avanzando, vas a ver que vas a necesitar una mayor recuperación en cada sesión de entrenamiento del mismo grupo muscular. Un ejemplo que te puedo dar es que si tú entrenas lunes pierna y el miércoles vuelves a entrenar pierna, pero no puedes cargar lo mismo que el día lunes, significa que no se recuperó al 100% del estímulo que le diste hace 2 días. Normalmente, para que tú te puedas recuperar de una manera eficiente, deben de pasar al menos 48 horas. Pero en personas muy principiantes, y estoy hablando del primer mes en gimnasio, es probable que se recuperen cada 24 horas. Es decir, que puedas entrenar quizás una rutina full body, que es prácticamente entrenar todo tu cuerpo, tanto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y podrías recuperarte. Pero conforme vayas adquiriendo mayor conexión neuromuscular, como te decía en el primer punto, mayor va a ser el estímulo que le des, mayor va a ser el esfuerzo y mayor tiene que ser la recuperación que tú tengas que darle al cuerpo una vez que termines tu entrenamiento. Así como hablamos del pilar fundamental del descanso, no podemos dejar de lado la alimentación. Así que en este punto número 4 quiero decirte que la alimentación va a ser base para que puedas lograr tus objetivos. Esto no significa que debas hacer un plan de alimentación súper estricto en cuanto empiezas a entrenar, ¿no? Simplemente que si tú no tienes los ingredientes, no vas a tener el combustible para que tú puedas hacer ese ejercicio y mejorar en ese ejercicio. Es probable que tú ya empieces a aprender técnica, que tú ya empieces a aprender cómo distribuir tu rutina, que empieces a cargar un poco más, pero resulta que sigues comiendo exactamente lo mismo. Pues bueno, ahora vas a necesitar comer un poco más, principalmente de algunos macronutrientes. Bueno, si hablamos de fuerza, carbohidratos; si hablamos de recuperación y aumento de masa muscular, hablaremos más de proteínas, pero tú los necesitas sí o sí en mayor cantidad para que puedas cada vez cargar más y crear mayor masa muscular. ¿Por qué es tan importante la proteína en este punto? Porque cuando tú das un estímulo a tu músculo, va a necesitar recuperarse, y en la recuperación muscular ahí es donde entra la síntesis proteica, y necesitamos tener en nuestro organismo, nuestro sistema, necesitamos tener proteína para que se pueda llevar a cabo. Vamos a terminar con este punto número 5. Si realmente quieres que todo esto funcione y lograr tus objetivos, no podemos dejar de lado la parte de la mentalidad. La mentalidad y el compromiso es una constancia el estarlo intentando. Yo no sé, o es difícil poder entender qué contexto traes, es decir, por eso se individualiza cada entrenamiento, se individualiza cada plan de alimentación, pero en cuanto al contexto y el pasado, los antecedentes, podemos estar cargando ciertos hábitos que nos impidan mejorar. Es decir, algunos hábitos, por ejemplo, de comer comida basura, de comer quizás a unas horas, más bien a no comer. Por ejemplo, podríamos tener también ese problema, podríamos tener algunos trastornos de sueño, quizás por trabajo, estarnos desvelando, etc. Entonces, podemos tener un montón de factores
que nos impidan mejorar en ese sentido por todos los puntos anteriores que mencioné. Pero la mentalidad que debemos de tener es que debemos de saber que hay etapas y que nuestra constancia inicial no se trata de siempre ir al gimnasio o de siempre hacer un plan de alimentación, sino de siempre estarlo intentando. Esa es la primera actitud o la primera mentalidad que debemos adoptar, de que si por ejemplo llevas un mes y tuviste que irte de vacaciones por trabajo quizás, o no vacaciones exactamente, sino un viaje de trabajo de una semana, y ya empiezas con pensamientos como, híjole, todo lo que llevaba un mes ya de progreso, ahora voy a tener que retroceder. No es retroceder, de hecho estamos diseñados de cierta manera que hay etapas, hay temporalidades de algunas cosas, algunas circunstancias, algún tema de salud quizás, y eso no significa que retrocedas, simplemente que pues somos humanos, que es un proceso no lineal y que debemos de entender que siempre va a haber eventualidades de ese estilo. Lo que tenemos que tener en mente es que debemos adaptar toda circunstancia, toda eventualidad a nuestro objetivo inicial. Así que no debemos de perder de vista lo que queremos lograr, y si tenemos algún contratiempo o alguna circunstancia que nos haga salirnos un poquito del camino, no te preocupes, yo te recomendaría entonces que trabajes con hábitos y que generes alguna agenda de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Siempre lo he dicho, los objetivos a corto plazo son los que te ayudan a motivarte de que vas por el camino correcto, y los de largo plazo es para no perder el enfoque en ninguna circunstancia que ocurra. Si te ha gustado este tipo de contenido, te invito a que me sigas en las demás redes sociales, y también te invito a que te pongas en contacto conmigo si quieres hacer un cambio en tu vida, a llevar una guía, a llevar una orientación, a que te explique más cosas según tu contexto, según tus antecedentes, y que puedas caminar esto de la mano de un profesional para que puedas lograr los objetivos que has deseado. Nos vemos la próxima.